Hola chicos, hoy os traigo un vídeo más comentando el booklet de física del Bachillerato Internacional. Nos habíamos quedado hablando de termodinámica en la sección que os muestro ahora, que es la 3.1 y 3.2, y si siguiéramos el orden lógico, que es lo que dije que iba a hacer en un principio, ahora tocaría hablar de oscilaciones y de ondas. Pero voy a alterar un poco el orden, ¿vale? La razón es que para entender bien las ondas y las oscilaciones hay que entender bien primero algo que está en el booklet un poco más adelante, que es el movimiento armónico, ¿vale? El movimiento armónico aquí parece que solo lo veis la gente del bachillerato internacional nivel avanzado, por eso aquí pone high level, pero creo que es importante explicar por lo menos unas nociones básicas de movimiento armónico para que podáis entender bien la teoría de ondas. Entonces, bueno, voy a comentar hoy este subtopic 9.1, Simple Harmonic Motion, que corresponde a todas estas formulitas de aquí, ¿vale? De la primera columna. Y bueno, sin más dilación, voy a pasar a la pizarra y según vayan apareciendo las vamos a ir demostrando y viendo de dónde vienen y comentándolas en el bucle. A ver, antes de nada, ¿qué es un movimiento armónico? En realidad lo preguntan bastante en la teoría, la propia definición del movimiento armónico, porque es un movimiento bastante peculiar, que lo podemos ver representado en muchas situaciones en la naturaleza. Desde la oscilación de un péndulo a bajas alturas, ¿vale? Siempre que un péndulo no haga un swing muy acentuado, se mueva a bajas alturas, o bien un muelle, ¿vale? Es el modelo del movimiento de un muelle que tiene atado un cuerpo, o incluso vibraciones moleculares, ¿vale? Todo lo que sean vibraciones en estructuras, en un montón de cosas, se pueden modelizar mediante movimientos armónicos. Un movimiento armónico es un movimiento que ocurre en una línea recta, es decir, es un movimiento rectilíneo, igual que el MRU y el MRUA, pero tiene aceleración variable. Y en concreto tiene una aceleración que va a ser directamente proporcional a la posición de la partícula, con respecto a una referencia que llamaremos punto de equilibrio, pero de sentido contrario a esta. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir básicamente, para que lo entendáis bien, que cuanto más me alejo del punto de equilibrio, mayor es la aceleración. A mí siempre me gusta explicar esto para que se entienda bien, suponiendo que en el punto de equilibrio es como si hubiera un muelle, ¿vale? Y este muelle estuviera atado a un cuerpo, y según el cuerpo se aleja de ese punto de equilibrio, el muelle se va alargando más y por tanto se va tensionando más y va tirando de nuevo de vuelta hacia el punto de equilibrio. El cuerpo pasaría por el punto de equilibrio a una velocidad máxima, que es lo que os pongo aquí, pero la aceleración sería cero, ¿vale? Porque el muelle estaría cero comprimido, es decir, no estaría nada comprimido, y según se va alejando del punto de equilibrio, va llegando al extremo, se va frenando, se va frenando, se va frenando, se pararía en el extremo, en uno de los extremos del segmento. Aquí la aceleración sería máxima y apuntando hacia la izquierda, y flash, la partícula volvería a toda pastilla, ¿vale? Aunque se iría frenando progresivamente, ¿vale? Hasta que la velocidad sería máxima en este punto, ¿vale? Y luego, a pasado este punto de equilibrio, volvería a pasar lo mismo, es decir, frenaría hasta llegar aquí y aceleraría de nuevo. Frenaría y aceleraría de nuevo, ¿vale? Entonces, lo que nos encontramos es un movimiento en el que en los extremos, básicamente, del segmento, la velocidad es cero y la aceleración es máxima, ¿vale? Aquí es máxima en el lado derecho apuntando hacia la izquierda, apuntando en negativo, y en el lado izquierdo sería máxima apuntando hacia la derecha, es decir, en positivo, ¿vale? Entonces, en esos puntos la aceleración es máxima y la velocidad es cero. Y en el punto de equilibrio, en el medio, que es justo el medio del segmento, ocurre lo contrario, es decir, la aceleración es cero y la velocidad es máxima. Bien, teniendo esto en mente, teniendo esto claro, ya podemos ver matemáticamente entonces que la aceleración se puede escribir así. Se puede escribir como menos una constante, ¿vale? Esa constante de proporcionalidad le vamos a dar nombre ahora y va a ser importante, se llama pulsación angular. Entonces se demuestra que la aceleración es menos la pulsación angular al cuadrado por la posición, por la x de t, ¿vale? X de t es lo que llamamos la elongación. Os lo pongo por aquí, ¿vale? A x de t se llama elongación. Elongación. Y se puede demostrar que esa elongación en cada instante se puede calcular multiplicando una elongación máxima, que por cierto se llama amplitud, la elongación máxima es la amplitud del movimiento. Todo movimiento armónico, por definición, tiene simétricamente una amplitud de recorrido hacia la derecha y una amplitud de recorrido hacia la izquierda, ¿vale? Entonces, la posición en cada instante es igual al valor de la amplitud por el seno. Aquí se puede utilizar seno o coseno, esto me lo preguntan mucho. Da igual que utilicéis seno o coseno, ¿vale? En realidad, porque el seno y el coseno son la misma función, lo único que están desplazadas en pi medios radianes. Entonces, si utilizáis el seno, va a cambiar
este término de aquí, que os comentaré que es como una posición inicial, y si utilizáis el coseno aparecerá otra posición inicial ahí. Pero en cualquier caso se pueden utilizar cualquiera de las dos funciones, ¿vale? Entonces la posición es igual a la amplitud por el seno de esta constante que se llama pulsación angular, por el tiempo aquí iría en segundos, más phi sub 0, que phi sub 0 es lo que se llama, os pongo por aquí, fase inicial, es decir, a este término de aquí se le denomina fase inicial. Y es un ángulo y se mide en radianes, ¿vale? En el bucle directamente esta fase inicial ni la contemplan, ¿vale? Fijaos, bueno, pues la ecuación aquí la ponen como x0 por el seno de omega t o como x0 por el coseno de omega t, pero la phi 0 directamente ni la ponen, ¿vale? Entonces podéis utilizar cualquiera de las dos, insisto. Aquí tenéis la definición, la ecuación constitutiva de lo que es el movimiento armónico, que es que la aceleración es menos omega cuadrado por x, donde omega es esa pulsación angular. Y ahora hablaremos de esta de aquí arriba, que es la propia definición de la omega. ¿Qué es la omega? ¿Cómo se calcula omega? Bueno, pues omega, que ya os digo, se denomina pulsación angular, se calcula dividiendo 2pi entre t. A su vez, t es lo que llamamos periodo. Tiene la misma connotación exactamente que en el movimiento circular. Es decir, es el tiempo que tardamos en completar un ciclo. Es el tiempo que tardamos en completar una oscilación, en este caso. Por tanto, por ser un tiempo, se medirán segundos, ¿vale? Y f es la frecuencia. La pulsación angular se puede poner como 2pi partido por t o como 2pi por f, ¿vale? Donde f es otra constante que se llama frecuencia, que aquí me parece que no la ponen, ¿no? En el bucle no la tenéis, pero es importante que la conozcáis también. Es decir, estas dos fórmulas son idénticas. Omega se puede poner tanto como 2pi partido por t como 2pi partido por f, como 2pi por f. F se llama la frecuencia del movimiento, ¿vale? Es la frecuencia, que es el número de oscilaciones en este caso que completamos en un segundo. Es la magnitud inversa al periodo, es decir, se cumple que t es igual a 1 partido por f, o que f es igual a 1 partido por t, como queráis. ¿Vale? Por eso aquí si yo, fijaos, tengo 2pi por 1 partido por t, lo puedo poner como 2pi por f. La unidad de la frecuencia es el hercio, ¿vale? El hercio, que nos aparecerá en ondas también, lo veremos con más detenimiento, así que no me paro tampoco mucho ahora. Si queréis hacer una representación gráfica de esta función de x de t, veréis que es una función senoidal, evidentemente. Si aparece un seno, pues es una función, tiene que ser una función senoidal. No tiene por qué partir del origen de coordenadas, esto dependerá del valor de phi sub 0, de esta fase inicial, pero lo que sí se cumplirá siempre es que entre dos puntos de la oscilación que vibren de la misma forma, esto seguiría, por supuesto, se prolongaría hacia la derecha, por ejemplo, entre dos máximos o entre dos mínimos, o yo qué sé, entre este punto de aquí y este punto de aquí, por ejemplo, hay una distancia en el tiempo que es igual a un periodo. Muy importante eso, ¿vale? Por otra parte, también está bien que sepáis que los puntos en los que el seno corta el eje de las X es digamos, el momento en el que la partícula pasa por el punto de equilibrio, es decir, pasa por el punto en el que la elongación es cero, básicamente, que es el punto en el que la velocidad es máxima, como sabéis. Y por otra parte, también es importante que sepáis que la amplitud se ve como la distancia máxima desde el punto de equilibrio hasta este punto de aquí más alto, ¿vale? Bueno, también hay una ecuación, estoy hablando, si os fijáis, de toda la cinemática. También hay una ecuación para calcular la velocidad y la aceleración del movimiento armónico. La velocidad se obtiene derivando la posición, ¿vale? Esto es una regla general en cinemática, que no os la he comentado porque en el bachillerato internacional no empleáis las derivadas en física, pero bueno, está bien que lo sepáis. Si cogéis esta ecuación, la x de t, y la deriváis, obtenéis la velocidad. Entonces, si esta función se deriva, sale una omega fuera del seno y quedaría que la velocidad es x máxima por omega por el coseno de omega t más phi sub 0, ¿vale? Esta sería la ecuación de la velocidad si empezamos trabajando en la x con un seno. Entonces, os hago una observación. Fijaos en una cosa muy importante. La velocidad máxima de esta expresión, o sea, el valor máximo de la velocidad, es simplemente este producto de x máxima por omega. ¿Por qué? Bueno, pues sencillo, porque el coseno es una función que está acotada entre más 1 y menos 1, es decir, que como máximo puede valer más 1 o menos 1, lo que significa que este producto, x máxima por omega, es el valor de la velocidad máxima. Si volvemos a derivar esta velocidad, nos sale una aceleración, ¿vale? Que sería la aceleración de ese movimiento armónico. De nuevo volvería a salir una omega fuera y el coseno se convertiría en menos seno, porque la derivada del coseno es el menos seno. Por tanto, fijaos, quedaría menos x máxima, menos la amplitud, por omega al cuadrado, por el seno de omega t más phi sub 0. E igual que pasaba antes, por la misma razón, este producto de aquí, que es x máxima por omega al cuadrado, es lo que conocemos como aceleración máxima. Es decir, x máxima por omega al cuadrado es aceleración máxima.
¿vale? Este cuadrado sobra. Entonces, bueno, es muy importante que esto lo tengáis claro. Fijaos aquí en el booklet tenéis también la fórmula de la velocidad y de la bueno, la de la aceleración la tenéis puesta como menos omega cuadrado por x. Por cierto, es importante que veáis que aquí a la amplitud yo le he llamado x máxima, en el formulario le llaman x0, pero es lo mismo, ¿vale? Muy importante, si tenéis que calcular algún valor de posición, de velocidad o de aceleración en estas funciones, es muy importante que si el tiempo lo ponéis en segundos, que en principio es lo que tendríais que hacer, cuando vayáis a sacar el seno o el coseno, en su caso, la calculadora esté en radianes. No me canso de decirlo porque es un error habitual entre los estudiantes de física, ¿vale? Que tenemos la calculadora en grados y cuando, por ejemplo, queremos calcular, imaginaos, yo quiero calcular el valor de la velocidad para t igual a 2 segundos. Pues me vengo aquí a la fórmula de la velocidad, introduzco la amplitud, introduzco la omega, todo correcto, y llego y la lío aquí. Meto coseno de lo que valga la pulsación angular por el tiempo, más phi sub 0, pero la calculadora está en grados. Mal. Vale, mucho cuidado con esas cosas. Os lo pongo por aquí, calculadora en radianes. Cuando queramos calcular algún valor de alguna expresión en física que contenga un tiempo, puesto que el tiempo va en el sistema internacional, debe ir en radianes la calculadora, ¿vale? Mucho cuidado con eso. Vale, más cositas importantes. Bueno, fijaos en una cosa, antes de nada, efectivamente, si os fijáis, si yo la omega, en esta fórmula de aquí, si la omega cuadrado la pusiera aquí a la izquierda, me quedaría que omega, la aceleración es menos omega cuadrado y todo este chorizo de aquí, x máxima por el seno de omega t, vuelve a ser, si os fijáis, la x. Entonces, efectivamente se cumple lo que dijimos arriba en la definición constitutiva, que es que la aceleración es menos omega cuadrado por x, ¿vale? Vamos ahora a hablar rápidamente de la dinámica del movimiento armónico. La fuerza que aparece en un movimiento armónico es una fuerza recuperadora tipo muelle, es decir, es el equivalente a que la produzca un muelle. Y ya hemos visto que la fuerza de un muelle viene dada por la ley de Hooke, que es esta ley de aquí, que es menos la constante del muelle por la posición o por el alargamiento del muelle. Entonces, esta fuerza de Hooke, aplicando la segunda ley de Newton, sabemos que tiene que ser igual a la masa por la aceleración, si la única fuerza resultante en este caso es la fuerza del muelle. Si la aceleración a su vez la ponemos con su definición, es decir, como omega cuadrado por x, y simplificamos esta x con esta x de aquí, nos queda que la constante del muelle es la masa del cuerpo que oscila por la pulsación angular al cuadrado. Como omega acabamos de decir, esta pulsación angular, que es 2pi partido por t, metiendo este término aquí, podemos llegar a la conclusión de que K es m por 4pi cuadrado partido por t al cuadrado, y despejando t tendríamos el periodo de oscilación de la masa, ¿vale? Que sería 2pi raíz de m partido por K. Esta fórmula os da el periodo de oscilación de una masa que está enganchada a un muelle y que está vibrando con un movimiento armónico simple, que la tenéis evidentemente también, si os fijáis, aquí, donde pone mass spring, ¿vale? Mass spring se refiere a unión masa-muelle. Por otra parte, si esa masa no es una masa cualquiera, es un péndulo, ¿vale? Es un péndulo matemático. El péndulo matemático es una masa que podemos considerar un punto. Se puede demostrar, no me voy a parar en este vídeo en el porqué, porque no lo quiero alargar demasiado, pero si a alguien le interesa puedo grabar otro vídeo demostrándolo, que cuando lo que se tiene es un péndulo simple, la omega cuadrado se puede poner como g partido por L. Y esto implicaría que el periodo entonces se puede escribir como 2pi por la raíz cuadrada de L partido por g. ¿Vale? Aquí L sería, os pongo por aquí, L sería la longitud de ese péndulo en metros. Y evidentemente G es la gravedad, la aceleración de la gravedad, que es el 9,8 metros por segundo al cuadrado famoso que todos conocemos. Bien, pasamos al último punto. Conservación de la energía en el movimiento armónico. En el movimiento armónico nunca vamos a tener rozamientos porque el problema se complicaría bastante y entrarían a formar parte del problema fenómenos de amortiguamiento que son complicados de analizar. Entonces, en el movimiento armónico vamos a tener dos tipos de energía y se van a conservar, ¿vale? Es decir, dos tipos de energía que son cinética y potencial elástica. No va a haber potencial gravitatorio aquí en principio porque no va a haber cambios de altura, pero bueno, podría haberlos en cualquier caso. La cinética ya sabéis que es la energía asociada a la velocidad, ya lo vimos en mecánica. Por tanto, esta energía cinética será máxima en el punto de equilibrio, es decir, en O. Y será mínima, es decir, cero en los extremos, porque el cuerpo ahí se parará.
Por el contrario, también tenemos una energía potencial elástica, que al revés será máxima en los extremos porque el muelle estará a lo máximo alargado, y en cambio será mínima, es decir, cero en el punto de equilibrio. Como no hay rozamientos, se va a cumplir que cualquier pareja de puntos que yo compare dentro de ese segmento va a tener la misma energía. En particular, yo puedo comparar un punto especial, que es el punto de equilibrio, con uno de los extremos. Y entonces, como en el punto de equilibrio aquí solo voy a tener energía cinética y de hecho va a ser la máxima, y aquí voy a tener solo energía potencial y de hecho va a ser la máxima, estos dos, vamos a ponerles EKM y EPM, tienen que ser iguales, que es lo que os he puesto, si os fijáis, aquí. Tiene que cumplirse que un medio de mv máxima al cuadrado sea igual a un medio de k por x máxima al cuadrado. Merece la pena analizar aquí una cosa, si os fijáis, si se tachan aquí los submedios en esta igualdad y la k se pone como m por omega al cuadrado, no es fácil llegar a la conclusión de la velocidad máxima es a por omega. Lo voy a hacer rápidamente para que lo veáis, o sea, si yo pongo aquí un medio de mv máxima al cuadrado igual a un medio de la k, y la k hemos dicho antes que es m omega al cuadrado, entonces me quedaría un medio de m omega al cuadrado por x máxima al cuadrado. Fijaos lo que pasa, el 1 medio de m se me va, el 1 medio de m se me va, y si yo despejo de aquí la velocidad máxima sacando la raíz cuadrada, tatachan, me queda que la velocidad máxima es omega por x máxima, cosa que ya sabíamos. ¿Vale? Nosotros esto ya lo sabíamos de antes. Lo vimos en el apartado anterior, efectivamente, que omega, o sea, que la V máxima era x máxima por omega, pero la propia conservación de la energía nos lo vuelve a confirmar. Es decir, cinética máxima en el punto de equilibrio igual a potencial máxima en los extremos igual a cinética más potencial en un punto genérico, cualquiera, en un punto pues por aquí, por ejemplo. Aquí un punto de intermedio habría los dos tipos de energía. Habría energía cinética y habría energía potencial también, ¿vale? Entonces, en cualquier caso es fácil darse cuenta de que la energía cinética máxima es igual a la potencial máxima y eso es la energía total también. Entonces, la energía total se puede calcular como un medio de k por x máxima al cuadrado, que es lo mismo que decir un medio de mv cuadrado por x máxima al cuadrado, tal y como tenéis reflejado aquí en el booklet. Os lo enseño para que lo veáis, ¿vale? Aquí tenéis energía total un medio de m por omega al cuadrado por x máxima al cuadrado, que sería la amplitud, y tampoco es difícil demostrar que la energía total, si yo le resto la potencial en un punto determinado, tendría una forma de calcular también la energía cinética. Es decir, aquí lo único que se está haciendo para calcular la energía cinética es restar la total, que es un medio de m omega al cuadrado por x0 al cuadrado, que es este término de aquí, menos la energía potencial elástica del punto en cuestión, que sería un medio de m por omega al cuadrado por x al cuadrado. Aquí la x, evidentemente, siempre va a ser más pequeña que la x0, ¿vale? Y por último, si de esta fórmula de la energía cinética la ponéis como un medio de mu al cuadrado y despejáis v, llegáis a esta fórmula de aquí, a esta conclusión, que es que la velocidad se puede poner como más menos omega por la raíz cuadrada de x0 al cuadrado menos x al cuadrado, que también os la he puesto aquí para que la tengáis. Entonces, bueno, mi consejo en este tema es que, bueno, después de que os escuchéis este vídeo, vosotros mismos os escribáis todas las fórmulas e intentéis deducir unas de otras. Porque sí que es cierto que en este tema, si sabes deducir unas ecuaciones a partir de otras, se vuelve todo mucho más sencillo, ¿vale? Entonces, bueno, un poco recopilando, ecuaciones de la cinemática, estas de aquí arriba, y ecuaciones de la dinámica, estas de aquí abajo, de las cuales la ecuación constitutiva de la dinámica es esta de aquí, la del periodo de oscilación de la masa muelle, y aquí la ecuación constitutiva sería la de la posición. Bueno, chicos, pues nada, espero que el vídeo os haya gustado, y sobre todo que os sea útil, y nada, nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo.